la primera dama aquí de Manhattan. No es de Blasio, es de Puentes. Gracias al Señor por esta preciosa familia, sus hijos. Y como decía el hermano, me acompaña la primera dama de Bridgeport, la hermana Andrea, y mis hijos, Gerson Andrés y Ezequiel Andrés. Y me alegra poder estar aquí con ellos en esta tarde. Y bueno, es la primera invitación que recibimos en 7 meses, creo, de salir de allá. Y qué bueno estar aquí en esta hora. Y también está por allá Danielito, que sirve ya con los jóvenes en la congregación y que aquí está evangelizando también las almas, o una alma específica. Que el Señor lo bendiga en gran manera, para que oremos por estos muchachos. Amén. Bueno, entremos a la palabra del Señor en esta hora. Libro del Éxodo, el capítulo número 25. Y nos alegra que los jóvenes hagan las cosas bien, ¿cierto? Que busquen la dirección de su pastor, busquen la dirección del Señor, y que le pidan a la iglesia que oren por ellos, y que todo se haga así en orden. Libro del Éxodo, el capítulo 25. Vamos a leer leamos del verso 1. Son 22 textos y me permiten leérselos en esta hora. Dice así la palabra del Señor. Jehová habló a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda, de todo varón que le diere de su voluntad. De corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especies para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice, piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo, el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio. La cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro. Pondrás en sus 4 esquinas 2 anillos a un lado de ella y otros 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro. Meterás las varas por los anillos y los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Pondrás en el arca el testimonio que yo te daré, y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro labrados a martillo, lo harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y en un querubín al otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines se extenderán por encima de las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno en frente al otro, mirando el propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? Bueno, tome asiento mi hermano, qué bueno estar aquí en esta hora. Lindo grupo el que vemos. Gracias a los hermanos Ujieres, que hacen una gran labor para que toda la iglesia esté segura. Y los hermanos que no pudieron llegar y que lo están viendo por las redes sociales, Dios les bendiga donde quiera que estén, en cualquier rincón del mundo. Qué bueno usar las redes sociales, pero para bien, para compartir la palabra del Señor. O sea que un saludo para usted. Allí escriba. Creo que aquí hay un community manager de las redes sociales que está allí tomando su información, y si usted escucha algo, diga amén, gloria a Dios, ponga un emoji de sonrisa, de aleluya, hablando en lenguas. No sé cuál será ese emoji, alguien que se lo invente para los pentecostales. Pero qué bueno que en esta hora todos los que estamos aquí sintamos la presencia del Señor y nos edifiquemos con su palabra. Testifico que el día de ayer, después de 7 meses, hicimos el primer servicio presencial dentro de la iglesia, dentro del templo. Entonces fue una bendición, fue algo especial.
Amén. Glorificamos al Señor por ello. Y nos habíamos estado reuniendo en el parqueadero del edificio, pero hay algo bonito cuando estamos adentro, como que un poquitico más cerquita, y se cumple esos textos donde dice que Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Y cuando estamos aquí reunidos adorando al Señor, como cantaba el hermano ahora ese precioso canto, sentimos algo especial, y es la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué nuestra congregación, por qué la iglesia es tan sensible a esta presencia del Señor? Yo creo que nosotros, los servicios virtuales son una herramienta que nos tocó usar, pero para nosotros que conocemos la presencia del Señor, como que no suple todas nuestras expectativas. Porque estamos acostumbrados de que cuando nos reunimos y empezamos a cantar, a adorar, a aplaudir y exaltar al Señor, empezamos a sentir algo poderoso caer sobre nuestras vidas. Ayer lo sentí en la iglesia, lo siento aquí en el templo en esta hora, y es que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está el Señor. Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicarán. Y para los amigos que nos acompañan en esta tarde, sea virtualmente o presencialmente, nos alegra que esté aquí. Y el mensaje del día de hoy quiero dirigirlo a toda la congregación. Nos sirve aprender o repasar algunas cosas que hemos aprendido en el transcurso de nuestra vida cristiana. Pero hablemos del mejor vestido, hablemos de ese tema en esta tarde, el mejor vestido que Dios tiene para nosotros. Estas frases que leímos ahora, estos textos, nos pueden, a lo mejor en alguna persona escucha unas palabras no muy comunes: propiciatorio, codos, y lo que tienen que ver son con medidas que hay en la Biblia. Un codo aproximadamente son 3 pies o 1 metro. Propiciatorio es un lugar donde se ofrecía algo al Señor, pero son palabras que usted las va a ir aprendiendo a medida que usted lee la Biblia. Pero encuentro algo aquí, hermanos, que lo compartía con la iglesia tanto el día de ayer como esta mañana, y lo tengo aquí dando vueltas en mi corazón. Y es que Dios siempre ha tenido un plan de tener un lugar en donde Él quiere hacer una casa. O sea, Dios, que es el dueño del universo, el creador del cielo y de la tierra, Él que habita en lugares tan remotos que todo lo llena, dice la Biblia que la tierra es el estrado de sus pies, que todo lo llena. A Dios tiene este sentir y este deseo de que tener un lugar, tener una casa, tener un lugar donde habite su presencia. Ahora entendamos un poquito ¿quién es Dios? Dios es omnipotente, Él es todopoderoso. Dios es omnisciente, Él todo lo sabe, y Dios lo llena todo. No hay un lugar, no hay un espacio que Dios no lo pueda llenar. Por eso Él lo sabe todo, Él lo entiende todo, Él conoce las intenciones del corazón suyo y mío, y Él está en control de todo. A Dios no se le escapa nada. O sea, cuando usted ve la perspectiva o la magnitud de Dios, y usted se pone en la perspectiva de lo que es el ser humano, David dice en un salmo, dice: ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Quién es el hombre para que lo visites? ¿Quién es el hombre para que tú tengas una relación con él? Y yo quiero recordarle algo a alguien, hermano. Nosotros sin el Señor no somos nada, pero con el Señor todo lo podemos. Habrá alguien que grite gloria a Dios en esta tarde, en este lugar. Pues miremos un poquito cómo vamos a llevar este concepto o esta idea por medio de la Biblia y verlo una realidad de nuestras vidas. ¿No, está muy duro para los hermanos o está bien? ¿Está bien? ¿O será que aquí está un poquito duro? Si le baja un chincito al monitor de acá, yo te agradezco. Y dice el texto en el verso número 2, 25:2 del Éxodo, si la hermana lo pone allí: dile a los hijos de Israel que tomen para mí una ofrenda. Pero aquí viene un par de características, y es que lo hagan de voluntad, de un buen corazón, que lo hagan con alegría. Y usted lee a través de la Biblia que Dios ama ¿a quién? Al dador alegre. Y qué bueno cuando nosotros damos una ofrenda pro templo, pro iglesia, pro el día del pastor, porque eso es en el mes de octubre. ¿Ya lo hicieron o lo van a hacer?
¿Ya lo hicieron? Pues el que no participó tiene hasta el 31 de octubre para participar de ello. Tranquilo, hermano Jenner no me dijo nada, pero yo le colaboro aquí en esta tarde. ¿Cuántos agradecen que tienen a tremenda familia pastoral aquí en Manhattan? Amén. El hermano Jenner es un hombre muy esforzado con su esposa, trabajan mucho para el Señor y qué bueno tener estos siervos aquí en medio de ustedes. Cuídenlos, valórenlos, apóyenlos cuando él tenga que salir a sus viajes, porque él tiene que atender todos los chicharrones de la IPUL. Todos. O sea que el estrés que maneja el hermano es fuerte. Por eso los chicharroncitos de aquí, líderes, ayúdele a aplastarlos. Ahorita en el Instituto Bíblico estamos compartiendo una clase y toda persona o todo creyente anda con dos cosas. Anda o con un galón de agua o con un galón de gasolina. Y cuando usted ve una situación en la iglesia, la gente que es madura y que sirve al Señor y ama al Señor y el avance de la iglesia, cuando encuentran algo por ahí, ¿qué hacen? Le echan agüita. Pero el hermano que le gusta el drama y le gusta el reality, le gusta esto y lo otro, le echa ¿qué? Gasolina. Y estas cosas pequeñas se vuelven un problema muy grande. Pero yo sé que aquí hay bomberos en esta tarde que quieren ver la iglesia bien y mejorando y con la bendición de Dios. ¿Habrá alguien que diga amén en esta hora? Entonces, hermanos, cuidemos a nuestros pastores en esta hora, en cada momento. El Señor le dice al pueblo de Israel: yo quiero una ofrenda para mí, quiero que ustedes la hagan de corazón. Y usted diría, pero ¿cómo el pueblo de Israel va a sacar una ofrenda del desierto? Porque lo que llovió en el desierto fue maná, más adelante llueve codornices, de una roca salió agua, pero ¿cómo ellos van a sacar una ofrenda si ellos no iban a ir a negociar con otro país? Ellos no iban a ir a hacer algo, un trato, un mercado libre, no había Amazon, no podían hacer algo allí con otras personas. ¿De dónde saca el pueblo de Israel lo que Dios les está pidiendo? Y algunos que han leído la Biblia lo recuerdan, y hay un texto, si me lo puede poner la hermana, está en el libro del Éxodo también, pero unos textos anteriormente, el capítulo 12, el verso 35 y el 36. Porque Dios nunca pide algo de uno sin uno tenerlo. Todo lo que Dios le pide a uno es algo que uno sí puede dar. Todo lo que Dios le pide a una persona es algo que uno puede dar. Dios le da a uno los recursos siempre para dar lo que Él pide. Y una de las cosas más importantes que tiene el creyente es la fe. Porque cuando yo no tengo a lo mejor visiblemente lo que Él me pide, por la fe yo se lo puedo entregar a Él. El texto dice: e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios, ¿qué le pidieron? Alhajas de plata y alhajas de oro y vestidos. Verso 36, si me lo pone. Y Jehová dio gracia a los pueblos, al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían, así despojaron. O la versión de común dice: y así barrieron con los egipcios. Los dejaron sin nada, se les llevaron los collares, los aretes, todo lo que tenían, se lo trajeron los israelitas. ¿Por qué? Porque Dios les había dicho a ellos que les pidieran esto a ellos, y los egipcios se lo tenían que dar. Egipto, hermano y amigo, Egipto en la Biblia significa o representa el mundo, representa siempre esa vida anterior. Y lo que le quiero recordar aquí a un hermano que vive aquí en Manhattan, o esta congregación que tiene una responsabilidad mensual tan tremenda, es que Dios en cualquier momento puede usar a cualquier egipcio y despojarlo de sus cositas para bendecir a los que Él ama. Porque Él ama al dador alegre, Él cuida de su pueblo, y Dios tiene planes perfectos con su pueblo. Por eso a veces, hermanos, nos podemos mirar lo que nos rodea, pero la plata no le pertenece ni a la Reserva Federal. La plata, el oro le pertenece al Dios Todopoderoso. Ese es nuestro Dios, nuestro Salvador, y Él está aquí con nosotros en esta hora. Por eso, hermano, no se le haga raro que cuando Dios le pide algo a usted, usted lo da en fe, usted lo da en alegría, lo da en gozo, y Dios usa a cualquier egipcio para venir a bendecirlo a usted y devolverle más de lo que usted había dado. Por eso lo que damos, lo damos con alegría y de gozo.
Ahora, el texto sigue diciendo lo que están viviendo los israelitas en el desierto. Éxodo 25, el Señor les dice, verso 2, quiero una ofrenda de su voluntad, y van a levantar esta ofrenda, y le dice lo que Él quiere: oro, plata, incienso, todas estas diferentes cosas, especies, carmesí, púrpura. Y Dios va pidiéndole y haciendo allí como armando los elementos que más adelante se van a necesitar para lo que se va a llamar el tabernáculo. Hoy en día la iglesia se reúne en este edificio. No es un edificio portátil, pero el tabernáculo sí era un edificio o una estructura portátil que el pueblo de Israel la movía en el desierto. Pero ¿qué hace tan especial esta estructura del tabernáculo? Es que hasta este momento Dios simplemente visitaba de vez en cuando al pueblo de Israel, visitaba a su escogido, le daba unas palabras, pero no se quedaba allí. Y cuando usted lee estas palabras en el capítulo 25, más adelante allí en el verso número capítulo 25 en el verso número 8 dice: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. El deseo del Señor era que habitar en medio del pueblo de Israel. Ese era el deseo. Yo quiero que usted vaya entendiendo que el deseo del Señor es habitar en una casa. El deseo de Dios es habitar en una casa para Él. Y usted dirá: pastor, ¿y cómo esto? ¿Qué significa esto para mí? No soy israelita, no estoy, cuidado, nadie aquí vaya a ponerse con esa doctrina de que salió medio judío. Nosotros somos una nueva criatura en Cristo. Nosotros somos insertados en las promesas de Abraham por medio de Jesucristo. Que a veces hay personas que les gusta, no sé, que quisieran que fueran, le cambiaran el nombre, que se llamaran Moshe, yo no sé, esto, lo otro. Pero nosotros, hermanos, nos podemos llamar lo que somos: Luis, Santiago, Efrén, lo que Dios le haya puesto, pero somos hijos del gran rey. No por nuestra historia pasada, sino porque en Cristo somos una nueva criatura. ¿Habrá alguien que diga amén en esta hora? Entonces, el deseo de Dios, hermano y amigo, es hacer una casa. Y el deseo de Dios ahora con el pueblo de Israel es: me van a hacer una casa, pero con las herramientas y los instrumentos que yo quiero. Entonces, Dios saca estas cosas de Egipto, se las da al pueblo de Israel, ahora se las pide al pueblo de Israel y empiezan a amontonarlas para Él, a ubicarlas. En el capítulo número 25, el verso 10, empieza Dios a decirle el primer elemento que va a ir dentro del tabernáculo, dentro de este edificio portátil, por decirlo allí. Y dice: hagan una arca de madera de acacia. Lo primero que Dios va a hacer es, la primera estructura que Él va a hacer dentro de este tabernáculo es un lugar, es algo que se llama el arca del testimonio. Y Dios utiliza o le pide al pueblo de Israel: háganme un cajón con estas medidas, háganmelo de madera de acacia. Amigo y hermano, la madera siempre en la Biblia tiene un significado, y significa nuestra humanidad. Y cuando meditaba en esto me doy dando cuenta de algo. La madera sola no tiene ningún valor. La madera sola no va a subir de precio. Para ellos hacer un cajón de madera, creo que habrá sido una tarea bien fácil. Como la madera significa la humanidad, nosotros tenemos que entender algo. Todo ser humano no le costó nada nacer. Dios le regaló un aliento de vida y aquí llegó. El hombre solo no tiene gran valor. Y esta caja sola no tenía gran valor. Pues ¿qué eran? Los costados y unas tapas de madera. Pero empieza el escritor y empieza Dios a darle la inspiración al autor aquí en el libro del Éxodo, y empieza a ponerle los detalles de lo que Él quiere para esta caja. El verso número 11, empieza el escritor a poner allí lo que Dios le dice: la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera. Paremos ahí un momentico. Esta caja que no tenía mucho valor,
Esta caja que era simplemente de madera de acacia, que representa el hombre, no tiene valor ni mucho significado allí solita. Pero en el momento que esta caja o esta madera empieza a ser bañada con el oro puro, inmediatamente el valor de la caja empieza a subir. Y le quiero decir a un amigo y un hermano en esta tarde, un amigo para que lo aprenda y un hermano para que lo recuerde, que desde el momento en que la presencia de Dios vino sobre nuestras vidas, el valor del hombre empezó a subir, porque nosotros sin Cristo no valemos nada. Pero con Cristo en nuestra vida lo valemos todo. Nosotros con Cristo empezamos a vivir una transformación. La caja solita no tenía mucho propósito. La caja solita no tenía mucho potencial. Podrían allí haber metido comida, platos, lo que sea, juguetes de los niños, cualquier cosa. Pero el momento en que le empiezan a aplicar este oro refinado, empieza a ser separada para un propósito divino. Y le quiero recordar a un hermano en esta tarde, desde el momento en que Jesucristo vino sobre su vida, usted empezó a ser separado para un propósito divino. Antes servíamos propósitos de la carne, propósitos del Egipto y del mundo, pero desde que estamos en Cristo tenemos el potencial para servir al Rey. Y si alguien lo cree en esta tarde, aplauda la presencia del Dios que lo llamó, aplauda la presencia del Dios que lo está santificando hasta el día de hoy. Aleluya. Hagan esta arca, cúbranla de oro puro. Tenían que purificar el oro, porque no les servía como había salido de allá. Todas estas cosas que habían usado en Egipto, habían usado el oro para hacer a lo mejor ídolos y joyas, esto, lo otro, lo tenían que volver a fundir. Metieron el oro en un proceso. Hermanos, y a veces hay recursos que hemos obtenido en el mundo. Usted a lo mejor tiene talentos y dones con los cuales usted desarrolló en el mundo, pero llegó ahora a la familia de Dios. Y ahora ¿qué va a hacer Dios? Esos recursos, ese material, Dios los va a purificar para que le sirvan a Él. Esos materiales que sirven en el mundo no sirven de la misma manera en la familia del Señor, en el templo, en el ministerio. Son diferentes. Pero Dios los va refinando, los va purificando. En el verso número 11, los va a purificar, los llenas de oro puro. Y dice el escritor, dice Moisés, estas palabras: por dentro y por fuera. Lo que Dios quería es que esta caja de madera de acacia la llenaran de oro, la bañaran, la taparan en oro por dentro y por fuera. Amigo y hermano, la obra que Dios está haciendo con esta humanidad, con este hombre, con cualquier mujer, es que Dios nos empieza a preparar y a cambiar de adentro y también por fuera. Dios empieza a cambiar todas estas áreas de nuestra vida. No solamente se encarga de un lado, se encarga de los dos. Y el Dios empieza a trabajar lo de adentro. Empieza a trabajar el corazón del hombre, la mente del hombre. Empieza a trabajar la forma en que piensa, la forma en que habla, la forma en que actúa. Esa es la labor que va haciendo el Señor constantemente en nuestras vidas. Por eso, para un amigo que está aquí, cuando llegas a los caminos del Señor, nunca volverás a ser igual. Y qué bueno por ello, porque Dios se encarga de cambiarnos. Dios se encarga de moldearnos. Y empieza a haber un cambio adentro y hay un cambio afuera. Y la parte de afuera empieza a reflejar algo diferente. Empieza a reflejar la presencia de Dios, la gloria de Dios. Por eso a veces lo ven a usted, mi hermano, y hay algo sobre su rostro que aún en medio de que lo trate de tapar media máscara, la gente dice: hay algo en tu rostro que es diferente, hay algo en tu vida que es como distinto, hay una presencia alrededor de ti que me trae paz y que me trae calma. Y es que, hermano, este Dios maravilloso está purificando y está bañando a este pueblo de su gloria y de su poder. Y donde quiera que estemos nosotros, llamamos la atención porque somos diferentes.
O sea, Dios empieza a formar esta caja sencilla y empieza a dar un valor y un propósito divino, un propósito celestial, un propósito real. Porque no se le olvide que el Dios que servimos, Él es el Rey de los reyes. Y nosotros a veces cantamos de ello y lo decimos, pero no lo pensamos. Pero por encima de todas las autoridades que hay en el mundo, el Dios que servimos es el Dios que está por encima de todos ellos. Por eso nosotros, hermanos, podemos estar seguros y tranquilos que aunque el mundo se desbarate, nosotros en el Señor estamos seguros y confiados. Habrá alguien que grite gloria a Dios en esta hora. Todo lo que Dios le empieza a agregar a esta arca, lo empieza a darle un toque real. Y cuando usted se pone a leer esta parte y se pone a estudiar un poquito la Biblia, lo que alcanzan a ver algunos personajes en la Biblia que vieron cosas divinas, se da dando cuenta que a Dios le gusta lo elegante. Yo me atrevo a decir que a veces que Dios le gusta a veces lo ostentoso, porque toda esta arca está completamente cubierta en oro. Y desde los anillos son hechos en oro. Las maderas o las varas que iban a ser traspasadas por allí, también las manda a cubrir en oro. Todo lo que tiene que ver con el lugar donde iba a habitar la presencia de Dios está cubierto con oro. Y Dios empieza a darle un propósito específico a esta caja, porque aquí iba a habitar algo especial. Y lo que va a habitar aquí es la presencia de Dios. Si usted sigue avanzando conmigo en el capítulo 25, más adelante allí en el verso número 14, dice: meterá las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Baje más adelante conmigo. Número 19. Harás pues que un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo, de una pieza. En el propiciatorio harás los querubines en sus dos extremos, y estos extenderán sus manos o sus alas por encima, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Fíjese que Dios no quería cosas remendadas para esta obra de arte. Quería que le fundieran unos bloques de oro, y allí el maestro de obra tenía que martillar y darle una figura a esto que Dios quería que estuviera sobre el arca. Y cuando me pongo a mirar o pensar en la Biblia, me doy cuenta que el lugar de donde él iba a hablar era un poco allí abajo de las alas de estos seres. Y la Biblia, ya en el libro de Isaías, el capítulo 6, a partir del verso 1 y el verso 2, el escritor dice: en el año que murió el rey Usías, yo vi al Señor, y empieza a ver algo tremendo. Y dice el verso, no sé si lo puede poner en el verso número 2, el que sigue: pero por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Por encima del Señor habían unos ángeles, o hay ángeles que se mueven, que se pasean y que glorifican su nombre y su majestad y su santidad. Ahora aquí en el arca Dios pone 2 ángeles o 2 alas de ellos para que cubran y se toquen, y debajo de ellos es donde él iba a hablar. Qué cosa tan tremenda que lo que presenta el escritor Isaías, el profeta Isaías, el Señor como que nos muestra un modelo real de qué es lo que habita ya en el cielo. Y Dios va dando indicios de cómo es que es esto allá. Aquí él está preparando un lugar en donde él quiere habitar. Allá nos muestra él donde él habita. Pero quiero llegar a una conclusión en esta hora: es que ahora nosotros, Dios no habita en un templo o en una caja hecha de manos, sino que todo el propósito de esto es para mostrarnos a nosotros que todo el que está en Cristo tiene el potencial de ser una caja para Dios, tiene la oportunidad de ser un lugar donde Dios quiere habitar y hacer su morada. ¿Habrá alguien que grite gloria a Dios en esta hora? En el libro de Gálatas, el capítulo 3, Gálatas capítulo 3, el verso 27 dice algo muy especial, y le quiero dar una buena noticia a los que se acaban de bautizar, porque miren lo que dice el escritor:
todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Como esa caja en algún momento no tenía valor, no tenía propósito, pero la empezaron a vestir de oro. Este cuerpo sin Cristo no tenía propósito y ni valor, pero desde que se invocó el nombre de Jesucristo sobre nuestras vidas, ahora empieza a tener un propósito y valor. Este cuerpo empieza Dios a prepararlo para algo real. Por eso el que se ha bautizado en Cristo, de Cristo está revestido. Por eso Él nos ve sentados en lugares celestiales, porque Él nos ve a nosotros como príncipes, como reyes, como sacerdotes, como gente de caché, de altura, que tiene realeza en ellos. Esto es lo que va haciendo Dios con su pueblo. Dios te prepara. En algún momento no teníamos gran valor. No teníamos ese valor, el valor que, hermano, piense en el mundo por un momento. El valor que ellos le dan a un ser humano ahorita es casi nada. La gente hoy no le da valor a lo que es el hombre. Pero Jesucristo sabe lo que nosotros tenemos el potencial para hacer. Por eso Dios nos va preparando. Esta humanidad, este cuerpo, sin Él no tiene valor y no tiene propósito, no tiene acceso a su presencia. Pero el arca del pacto es el lugar donde Dios iba a hablarle al pueblo de Israel. El texto sigue hablando en el verso número 21. Pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Verso 22. Supremamente importante, el propósito de los dos querubines, el propósito de esta tapa, el propósito de la caja, el propósito de todo esto es que iban a haber dos ángeles con sus alas tocando, y de aquí abajito iba a estar hablando el Señor. Dice el texto 22, y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio. O sea que encima de la tapa y debajito de las alas, desde este espacio aquí iba a hablar el Señor con el pueblo de Israel. Hermano, hoy Dios no habita en esta arca. Dios ha preparado nuestros corazones para que desde allí Él more y aquí Él nos hable a nosotros. Cuando la presencia de Dios entra en el corazón del hombre, entra en lo más profundo de su ser, en el lugar más céntrico de su vida, y desde allí Dios le habla, desde allí Dios le enseña, allí Dios le recuerda todas las cosas, allí Dios lo va moldeando para su propósito. Por eso, hermano, el arca, la caja sin el oro, la caja sin la presencia de Dios no es nada. El ser humano sin estar revestido de Cristo no es nada. El ser humano sin la presencia de Dios no es nada. Por eso esta iglesia vive tan agradecida, porque como cantaban, yo no era nada, pero Él me rescató y ahora yo soy ¿qué? Soy un príncipe de su pueblo. A lo mejor en este mundo nunca llegaremos a ser un alcalde, un príncipe o un rey, pero qué bueno que para Jesucristo Él nos ve sentados en lugares celestiales, reinando con Él por toda la eternidad. Y si usted lo cree en esta hora, diga gloria a Dios. Aleluya. Ese es el deseo del Señor. Ese es el deseo de Dios. Y alguien dirá, pastor, pero ¿cómo Dios nos ha revestido? ¿Cómo Dios nos va a permitir estar allí en su presencia? Por eso les quiero decir que el mejor vestido que puede tener un hombre, una mujer, no es Versace, no es Dolce Gabbana. El mejor vestido que puede tener alguien se llama Jesucristo. Estar vestido de Jesucristo es lo mejor que le puede pasar al ser humano. Es lo más grande. Le agrega valor a su vida, le agrega destino, le agrega propósito, le agrega poder, le agrega sabiduría, le agrega una esperanza viva. Hay gente que se viste de ropas tan caras. Ustedes están en la capital del mundo, anden por la Quinta, por la Broadway, ve estas ropas de miles de dólares.
Y la gente se las pone y siguen vacías. La gente las compra y siguen tristes y deprimidos. Hermano, y usted con su ropita de TJ Maxx y Marshalls viene aquí sacando pecho, porque usted sabe que lo que está en nosotros no tiene precio. Lo que está en nosotros no lo produce este mundo. Lo que está en nosotros viene del cielo. Lo que está en nosotros viene de arriba. Y lo que viene de arriba es lo mejor. Lo que viene del cielo es lo que el hombre necesita. Por eso esta iglesia tiene algo poderoso, y es el poder del Espíritu Santo del Señor. Por eso a nosotros nos falta esto. Hay otros grupos que a lo mejor no mucho, pero es que a nosotros nos falta sentir el toque de la presencia del Señor. Nos hace falta un altar donde ir a llorar. Nos hace falta que alguien reciba el Espíritu Santo. Nos hace falta escuchar que alguien hable en un idioma celestial. Nos hace falta que alguien interprete unas lenguas. Nos hace falta un mover del Espíritu Santo de Dios. Y yo sé que aquí estamos separaditos, pero qué bueno que aquí también en esta hora, a las 3:30, la tercera unción, como dijo el hermano, también hay Espíritu Santo para el culto de las 3 de la tarde. También hay Espíritu Santo para el que está aquí en esta hora. Hay Espíritu Santo para el que está revestido de Cristo. Hay Espíritu Santo para el que está revestido de Cristo. Hay Espíritu Santo para el que tiene a Cristo en esta hora. Adore al Señor un momento. Adore su presencia. Adore su poder. Adórelo por un momento ahí donde usted está. Abre su boca. Exalte a Jesús. Exalte su nombre en esta hora, hermano. Aleluya. Él no habita en templo hecho de manos. Él habita en un corazón contrito. Él habita en un corazón quebrantado. Él habita en un corazón íntegro. Eso es lo que quiere Dios. Eso es lo que quiere el Señor. Yo cierro con esto, hermano. Si quiere quedarse sobre sus pies, yo cierro con esto. Póngamelo allí, mi hermana, unos textos para terminar. Primera de Corintios capítulo 15. Porque el mejor vestido aún falta por venir. Ahorita estamos vestidos de Cristo. Aquí en este velo de carne, aquí en este lugar, en este planeta. Pero he aquí les digo un misterio. Primera de Corintios capítulo 15, el verso 51. Les digo un secreto. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados e incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Nos falta un cambio de traje más todavía. El mejor vestido, antes usted pensaba que era el pantaloncito apretado y el aretico aquí en el oído derecho, pero ahora usted llegó a la iglesia, el Señor se lo cambió por un traje y corbata. Pero viene un cambio más todavía, y es que esto que es corruptible pase a ser incorruptible. Esto que es mortal pase a ser inmortal. Y cuando eso suceda en la vida suya y en la vida mía, ya no habrá más máscara, ya no habrá más corona, ya no habrá nada más que nos pueda detener, sino que estaremos en la presencia del Señor por toda la eternidad. Habrá alguien que pueda adorar al Señor en esta hora. Usted levante sus manos, levante su voz y le diga: Señor, yo espero ese día, yo anhelo ese día, yo espero ese día con el alma. Yo espero ese día. Por eso hoy, como termina Apocalipsis, hay que decirle: Señor, ven pronto, Señor, ven pronto, Señor, ven pronto, Señor. Sí, ven, ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Ven. Dígale eso al Señor: Señor, ven pronto.
Ven pronto por mí. Ven pronto por tu pueblo. Anhelamos tu gloriosa venida. Esperamos el día que esto se vista de incorrupción. Anhelamos el día que no haya más enfermedad. Anhelamos el día que el pecado no pueda más entrar a nuestra vida. Anhelamos ese día. Anhelamos ese día. Anhelamos ese día. Anhelamos el día que le podremos ver tal y cual como Él es. Anhelamos el día que estaremos con Él por toda la eternidad. Sí. Hermano Luis, ayúdeme en el pianito.